Se ve ahí, ¿cierto? El texto. Sí. Bueno, buenas noches. Les damos la bienvenida a esta nueva sesión de lecturas fundamentales de psicoanálisis desde Freud hacia Lacan. Vamos hoy a trabajar, a continuar, avanzar un poco la lectura del texto de Freud sobre la curación, un caso de curación por hipnosis y sobre la cita retroactiva que está trabajando Zatria sobre la hipnosis en el seminario 10. Así que sin más, vamos a empezar. Solamente que quisiera reiterar una invitación que hizo Zatria en la ocasión anterior, invitarlos a que quienes quieran puedan prender la cámara porque para facilitar un poco el conocimiento entre todos la interacción, conocernos un poco. A veces son solamente nombres, pero vale la pena también como reconocernos por lo menos en las caras y darles la bienvenida a las personas que vienen por primera vez a la reunión. Entonces, vamos a empezar con el texto, continuar con el texto de Freud. No sé si quisieras comentar algo, Zatria, de la ocasión pasada, como sintetizar un poco para las personas que vienen por primera vez de la lectura de la ocasión anterior, que es el principio del texto. Bueno, sí, pues no, no lo tengo tan fresco, pero es la vez anterior, pues empezamos a leerlo, avanzamos como este pedacito, a ver, miremos, como estas dos paginitas. Y bueno, como muy brevemente, pero me corrigen porque no lo tengo tan fresco. Es un caso de una paciente, pues de una amiga de Freud, como de una conocida. Entonces, dice Freud que es un caso interesante porque se presta para ver cómo la evolución en el tiempo. Digamos que ella tuvo como un episodio de enfermedad que fue tratado pues por algunos métodos y sin buenos resultados. Después, o sea, era un acontecimiento, pues algo, digamos un síntoma que ocurría de manera episódica, no era continuo. Entonces ocurrió una vez, trataba por otros métodos, después ocurrió una segunda vez, también tratada por los mismos métodos, y la tercera vez ya sí fue tratada por Freud, digamos que entonces él dice que se pueden ver como las diferencias entre los resultados de los métodos y también en el tiempo, porque no sé si, bueno, ya no sé si es que hay otra cuarta o no, no me acuerdo muy bien, pero... Son tres que me gustó mucho como señalaste en No, la perdón, ocasión anterior. no, dale, Ana, sí. Eso, el control del caso, ¿cierto? Poder ver el mismo caso en un primer momento donde fue imposible tratarlo, Freud no estaba al frente. La segunda vez que Freud interviene, que fue donde quedamos la ocasión anterior, Freud iba a ir a visitarla, vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Eso sí, Y son tres veces, ajá, pero ya desde la segunda interviene Freud, entonces digamos, exacto, la en la tercera segunda, también. exacto, y allá la tercera vuelve a intervenir Freud, pero ya hay un cambio que vamos a mirar. Entonces, llamaba la atención desde el punto de vista clínico cómo él va a decir que es un caso privilegiado en ese sentido, que permite, digamos, el control sobre el devenir del tratamiento. Entonces, Y así como síntesis, estos pedacitos, dice la paciente, pues ya como de lo que les dije ujú, que era algo episódico, entonces lo episódico es esto. La paciente, ya próxima a nacer el primer hijo de su feliz matrimonio, concibió el propósito de amamantarlo ella misma. Bueno, entonces tuvo dificultades para amamantarlo en esa primera ocasión. Después dice, 3 años después, pues para no leerlo todo, sino como así. ujú, 3 años ujú. después nacía su segundo hijo, y también esta vez las circunstancias exteriores hacían deseable que se pudiera prescindir de una nodriza, Ujú. pero los empeños de la madre por amamantar a su hijo parecieron tener menos éxito y provocar manifestaciones más penosas que la primera vez. Entonces, si lo va a leer, la joven madre
devolvía todo, estos son como los síntomas. Entonces es una imposibilidad para amamantar y los siguientes síntomas. La joven madre devolvía todo alimento, caía en un estado de irritación cuando veía que se lo traían a su cama. Estaba absolutamente insomne y tan desazonada por su ineptitud que los dos médicos de la familia, los doctores Breuer y Lott, tan conocidos en esta ciudad, no quisieron saber nada esta vez de que el intento siguiera más tiempo, solo que aconsejaron un último ensayo con sugestión hipnótica y dispusieron que yo asistiera como médico a esta señora de mi amistad, lo que sucedió al atardecer del cuarto día. Entonces ahí quedamos, ¿cierto? Quedamos, entonces vamos a ver cómo procede Freud. Bien, bueno, ¿alguien de los presentes quisiera leer este párrafo? ¿Se animan? Bueno, lo voy a leer yo para empezar y de pronto alguien se anima más adelante. Dice, ¿cómo la encontró Freud? Dice, la encontré yacente en cama, las mejillas muy encendidas, furiosa por su incapacidad para amamantar al niño, incapacidad que se acrecentaba a cada intento y contra la cual luchaba con todas sus fuerzas. Para evitar el vómito no había comido nada durante todo ese día. El epigastrio estaba abultado y era sensible a la presión. La mano impuesta sentía el estómago intranquilo. De tiempo en tiempo sobrevenían eructos inodoros y la enferma se quejaba de un permanente mal gusto en la boca. El área de resonancia gástrica estaba muy ampliada. No me saludó como a quien podía sacarla del aprieto, sino que manifiestamente me aceptaba solo a regañadientes. Yo no contaba con gran confianza de su parte. Hasta ahí. Eso fue el cuadro que encontró, ¿cierto? Está toda la descripción de la sintomatología. No sé si querrás decir algo ahí de esa sintomatología, Satria. No, a mí solo me llama la atención, pues que uno, digamos, pensaría en una gastritis en este tiempo y ya, ¿cierto? Como vomita, no come para evitar el vómito y pues me parece como bonita esa descripción que hace de que se le amplía el área de resonancia gástrica, el estómago se siente intranquilo, que es sensible a la presión. Pues no, solamente es eso, pues que me parece como bonita la descripción. Y hay que decir lo que Satria, para quienes no la conocen, Satria es médica, por eso hace el contraste entre la descripción de estos síntomas de esa época y bueno, de ahora. Bueno, otra cosa que se había comentado en la ocasión anterior y que a mí me llamó la atención es cómo no había un vínculo directo entre estos síntomas, digámoslo así, somáticos, orgánicos y la dificultad inicial de la paciente, que es la dificultad para amamantar al niño. Obviamente que tendría que ver algo en el orden de la dimensión de la alimentación, pero ya vienen elementos que, digamos así, no tendrían que ver directamente con ella. Entonces, de alguna manera, Freud está siguiendo la pista de qué es lo que cuál sería aquello que detonó toda esta serie de síntomas. En la ocasión anterior alguien había subrayado que habría una dificultad con el hecho justamente de ser madre, ¿cierto? Que siempre es una dificultad para toda mujer que ha decidido serlo o que lo ha sido por alguna razón. Entonces me llama la atención y aprovecho porque esto me acuerda que en la sesión pasada también se hizo referencia a los síntomas de la neurastenia de uno de los hermanos de la paciente y no había un vínculo tampoco entre ciertos síntomas que tenían que ver con dispepsia, con estreñimiento, con obstrucción intestinal y lo que era el síntoma inicial o la pista que estaba siguiendo
Freud de las dificultades respecto a la sexualidad. En esa ocasión, por ejemplo, se habló de esos extravíos de la sexualidad en la pubertad, y quería como subrayar ahí que tienen que ver un poco con lo que son los hábitos de la masturbación en los jóvenes que llegan a la pubertad, que implica un tiempo difícil, un momento de encuentro con el goce que se hace difícil para todos, y que Freud estaba en ese momento tratando de seguirle la pista. Aquí es seguirle la pista a esto que tiene que ver con la incapacidad para amamantar al niño, y que es una incapacidad que no se entiende, puesto que hay una voluntad de ella para hacerlo. Bien, si hay algún comentario, los invitamos a que pueden interrumpir en cualquier momento, preguntar, comentar en Y, el texto. y sí, Ana, eso de pues que no tienen relación directa, que uno diría, bueno, por ejemplo, pues como una relación al contrario, al no comer y al vomitar, digamos que uno diría, bueno, se deshidrata, no está bien alimentada y pues ahí sí que más se le da dificultad pues como dar de comer al bebé, pues porque no se está alimentando bien. Digamos que generalmente las embarazadas pues deben comer, tomar mucho líquido, comer bien para tener buena leche y demás, pero sí no es como una cosa causal, ¿cierto? Como que, o no es una relación como directa, sino que es pues como una asociación ahí. Pero también es curioso, pues cuando usted hablaba, iba pensando que justamente se le desencadenan síntomas que tienen que ver con la alimentación. O sea, ella tiene dificultad para alimentar al bebé, que eso no tiene directamente que ver con su alimentación, pues porque el alimento sale de los senos, pero se producen unos síntomas que tienen que ver con su propia alimentación. Muy bien. Bueno, continuamos. Dice Freud: ensayé enseguida provocar la hipnosis haciendo que fijase la vista, al tiempo que le sugería de continuo los síntomas del dormir, que es todo digamos así, la ceremonia de que se va a dormir dentro de poco. Lo que pasa es que me llama la atención que diga síntomas, los síntomas del dormir, es decir, los signos que la van a llevar al dormir, y que esté utilizando aquí la palabra le sugería de continuo, ¿sí? Tampoco es gratuito respecto a lo que hemos venido leyendo sobre la relación entre la hipnosis y la sugestión, ¿cierto? La hipnosis es todo la ceremonia, pues para que se duerma, cierre los ojos o le pasa el reloj o lo que sea para que entre en somnolencia, pero está acompañado de las palabras, ¿cierto? Usted va a sentir los párpados pesados, usted se va a dormir, todo eso que va a implicar llevarla a la hipnosis. Y efectivamente, esta es una de las pacientes susceptibles a la hipnosis, y continúa Freud diciendo: a los 3 minutos la enferma yacía con la expresión sosegada de quien duerme profundamente. No logro recordar si comprobé catalepsia u otras manifestaciones de docilidad. Me valí de la sugestión para contradecirle todos sus temores y las sensaciones en que estos se apoyaban. Comillas, es lo que le dice a ella. Usted no tiene por qué angustiarse. Será una excelente nodriza con quien el niño prosperará magníficamente. Su estómago está totalmente calmo. Tiene usted muy buen apetito. Desea darse un banquete, etc. Fíjese, el resorte de la sugestión ahí es todo lo contrario, es contradecirle todos sus temores y las sensaciones en que estos temores se apoyaban, ¿cierto? Cierra comillas y continúa Freud. La enferma, digamos, el Freud de la enunciación del texto, ¿cierto? La enferma seguía dormida cuando la dejé por unos minutos, y después que la hube despertado se mostró amnésica, es decir, había olvidado todo lo que él le dijo. Antes de irme, debí contradecir todavía una observación del afligido esposo, en el sentido de que la hipnosis sería capaz de arruinar totalmente los nervios de una mujer. Es una de las digamos así, resistencias que él encuentra en este trabajo, y que va a seguir en los 3 tiempos.
Muy bien, ¿algún comentario? Ay, Ana, mientras alguien se anima, a mí me gustó mucho este Sí, párrafo, pues por sí. varios motivos. Uno es porque hasta ahorita, desde que yo me acuerdo que empezamos a leer como el tomo y los textos, casi nunca teníamos ejemplos de cómo es una sugestión. Pues sí, más corticos, pero aquí hay un ejemplo de él que dice en sugestión hipnótica, que yo creo que no lo habíamos tenido así pues desarrollado. Él sí de pronto decía frasecitas de la inducción, pero no propiamente el tratamiento por sugestión hipnótica, creo que no nos había tocado. O Mm, bueno, no recuerdo. sí, 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 exacto, exacto. No, no, no. Eso Como que es. es un párrafo que condensa cositas de lo que hemos leído, que uno a veces dice, ¿cómo será? Pues uno se imagina, pero bueno, entonces acá está esto, pues, entre comillas. Y me hace pensar, pues voy a decir una cosa así bien extratextual, que en Mm, estos días, pues en los últimos sí meses, en la consulta médica me tocó ver varias personas que me contaron que iban a tratamiento hipnótico, por ejemplo, para el cigarrillo. Yo trabajaba en un pueblo en La Unión y allá como que había alguien que practicaba o también iban a hipnosis por como virtual con alguien que es famoso y hace hipnosis virtual y le sirve. ajá. Pues, o sea, no presencialmente, como, sobre todo como para tabaquismo, para adicciones. Entonces varios me contaron pues cómo les estaba sirviendo. Creo que también para obesidad, como para ansiedad por la comida, bueno. Y que lo que ellos decían se parece un poquito a este mismo párrafo que o lo que yo he escuchado, pues como que aún se usa en hipnosis, que es como así, como la sugestión hipnótica es así, parecida, como contradiciendo pues el síntoma. Ujú, ujú. Pues eso me hizo acordar y quería como contarles, pero Muy bien. aparte de eso también, pues en esta primera parte, de esto que nos dice que no se acuerda si comprobó catalepsia o otras manifestaciones de docilidad, pues que nos había dicho antes que a veces comprobaba, que a veces no comprobaba, que a veces era incluso mejor no comprobarlo. Y simplemente pues se aventuró a impartir la sugestión sin estar muy seguro si sí estaba dormida o no, con el riesgo que él ya nos había dicho que tenía, y era que si no estaba dormida de pronto iba a decir, pero qué boba me está diciendo, sabiendo que yo no, eso no es lo que, pues eso no es verdad lo que usted me está diciendo, ¿cierto? Que él nos había dicho en algún momento. Y también esta última parte de que después de la hipnosis había total amnesia. Entonces, tal vez, pues, como que son precisiones con relación como al método, a cómo lo utilizaba, pues más que precisiones como ejemplo, pues, de cómo es. Me gustó eso. Ujú, exacto. Sí, esa dinámica, ¿a partir de qué? ¿Cierto? Porque podría utilizar otras palabras, otra vía, pero es directamente la de contradecir estos temores y esas sensaciones. Y también me llama la atención digamos así, el tacto de Freud, porque miren cómo lo redacta, dice, antes de irme debí contradecir todavía una observación, y uno podía pensar que era de ella, pero no, es del afligido esposo, en el sentido de que la hipnosis sería capaz de arruinar pues, los nervios de una mujer, es decir, trabaja los dos, o sea, también contradice, ¿cierto? Y contradecir este temor del esposo, como si ella, no importa que estuviera hipnotizada y él en sus plenos cabales, estuvieran en una actitud de partener, como diríamos nosotros, del uno al otro, y Freud es sensible también a esa dimensión de que no es ella sola, sino que está en relación con otro, con un partener síntoma, digámoslo así, forman una partenaria sintomática que él va a trabajar en los dos sentidos. Parece muy, muy fino esa parte y cómo lo plantea. Entonces parece que el esposo pensaba que se podría empeorar, ¿cierto? Da la impresión de Ajá, ajá. que tal vez podría no aliviarse y que podría arruinar totalmente los nervios de una mujer, o sea que tenía miedo de que empeorara con el tratamiento. Exacto, que ya empeorara. Ujú. Muy bien, continuamos. Al tercer día, Sí, perdón, sí. al atardecer del día siguiente, supe algo que para mí era garantía del éxito, pero que curiosamente no había hecho impresión alguna
sobre la enferma ni sus allegados. La parturienta había cenado sin molestias, durmió tranquila y a la mañana se alimentó y amamantó al niño sin problema alguno. Pero el almuerzo, algo abundante, le resultó excesivo. Apenas se lo sirvieron, se le despertó la anterior repugnancia. Le sobrevinieron vómitos antes de probar bocado. Fue imposible poner al niño al pecho. Y cuando yo llegué, todos los signos objetivos eran idénticos a los de la tarde anterior. No tuvo efecto alguno mi argumento de que, puesto que ella se había convencido de que la perturbación podía ceder, y en efecto había cedido por mediodía, todo estaba ganado. Entonces, en la segunda hipnosis, que llegó hasta el sonambulismo, entonces en la segunda hipnosis, que llegó hasta el sonambulismo con igual rapidez, fui más enérgico y reasegurador. Dije a la enferma que 5 minutos después que yo me retirara, ella increparía a los suyos regañándolos un poco, que dónde estaba la comida, que si tenían el propósito de hambrearla, con que creían que alimentaría al niño si no comía nada, etc. Cuando regresé al atardecer del otro día, la parturienta ya no requería más tratamiento. Todo estaba bien, tenía un apetito excelente y abundante leche para la criatura. Cuando se la ponían al pecho, no experimentaba la menor dificultad, etc. Al marido le había parecido un poco ominoso que la noche anterior ella exigiera alimento con tanto arrebato apenas yo me hube ido, y dirigiera a la madre unos reproches que nunca se había permitido antes. Lo cierto es que desde ese momento todo anduvo bien. Muy bien. Es una belleza de trabajo. Bueno, vamos a releerlo y a comentarlo. Hay ese primer momento, ¿cierto? De una segunda hipnosis, pero cuando después de esta primera hipnosis hay este resultado que él subraya, ¿sí? Supo Freud, ¿cierto? Supo algo que era garantía del éxito, pero que no había hecho impresión alguna sobre la enferma ni sus allegados, nuevamente, todos en esa partenaria sintomática, respecto al tratamiento hipnótico. Todo bien, pero no funcionó. Cuando ya fue después del almuerzo, en el almuerzo hubo algo que volvió a desencadenar los síntomas. Entonces Freud vuelve al tratamiento con como él dice, con otros argumentos más enfáticos. Bueno, no sé, ¿alguien quiere comentar algo más? Ana, hay una cosita que, pues sobre la forma de la sugestión hipnótica, que en el anterior era contradiciendo, en este caso hubo una pequeña diferencia y es que otra vez contradijo los síntomas, pero al final impartió como una orden que es distinta a contradecir, pues impartió una orden también que se hizo efectiva. Él pues también nos había hablado de eso, pero es otro ejemplo. Y no simplemente para señalar que es un método muy distinto al psicoanálisis, pues a lo que posteriormente es el psicoanálisis, esta sugestión hipnótica como así presentada, que uno dice, pues como qué impresionante que de esto se pueda llegar a lo otro, siendo un método, pues sí, es muy interesante porque es muy distinta la forma, pero entonces toca algo porque se evidencia como unos síntomas que parecían, pues por un lado, ¿cierto? Unos síntomas que parecen tan orgánicos ceden por una sugestión, pues en este caso de contradicción, que no tiene pues como que, pero bueno, alguien, si sin hipnosis alguien le contradice, eso no se le va a quitar, o sea, y es una cosa que antes no se le había quitado con otros tratamientos que hicieron, Exacto. que eran síntomas intensos, que le hacían sufrir mucho, que hacían sufrir a la familia, o sea, que no era cualquier cosa como para uno decir,
no, pues como una contradicción cualquiera, o sea, no se parece a algo que se usa en la vida cotidiana, por ejemplo, un argumento en contra, ¿cierto? Que uno a veces da un argumento en contra, esto no es un argumento en contra, es algo que se sale de la vida cotidiana y que toca, pues que seguramente a ellos no los impresionó, a los familiares, pero sí seguramente deja como que fue lo que pasó acá, que, que bajo hipnosis, pues a pesar, o sea, se produce un efecto como tan rápido, tan intenso. Y de todas maneras, como a mí me impresiona pues un poco cómo de esto se deriva luego el psicoanálisis, pues el método como de la asociación libre. Ujú, ujú, ujú. Ay, yo también quería decir algo, ¿cómo les va? Y Hola, Felipe. es Ujú, que esa precisión que hace Freud tanto al inicio como al final del párrafo y es que no había hecho impresión alguna ni en la enferma ni en los allegados, pero al final, luego digamos de esa adición de orden que en la hipnosis se le imprime a la paciente, sí le genera impresión. El marido llega a decir como que le pareció ominoso que ella pidiera en la noche la comida y cómo la pedía. Y para conectar un poco algo que Satia presentaba ahorita sobre su experiencia con los pacientes en consulta médica, y es que pasa igual. Conozco un caso cercano de un chico que pues fumaba desde los 11 años, ya tiene 33, y dejó de fumar también porque fue donde una persona que supuestamente a través de hipnosis le quitó en apariencia la tendencia a fumar, y era muy impresionante para los que estábamos cerca porque eh, la relación que quedó fue de completo asco. Una persona que no podía dejar de fumarse 5 cajas de cigarrillos, digámoslo, al día, pasó de hasta de sentirlo en la calle a sentir las ganas de vomitar, el rechazo absoluto. Y algo que recuerdo es que el señor que lo hipnotizaba le decía como, me disculparán la palabra, pero era la que se usaba, y es, el cigarrillo es mierda, el cigarrillo es mierda, y entonces ya en la digamos, luego del tratamiento es que empieza a ser tan repulsivo y que la misma impresión de que, o sea, ¿qué pasó aquí? Todos se preguntan de por qué dio ese paso tan evidentemente grande del placer, digamos, del fumar, de lo pulsionar que hay ahí, también pasa al rechazo. En este caso, pues que les comento, me parece bastante especial ese asombro que genera sin lugar a dudas y que bueno, Freud aquí precisa, yo creo que no es gratuito lo que dice, al principio, al día siguiente no generó impresión, pero al final, decir ominoso, ¿cierto? Eso me parece muy importante resaltar, me llamó mucho la atención. sí. ¿Alguien más? Bueno, yo sí quisiera también subrayar, a ver, como dos cosas. La primera es, sí, la actualidad de estos textos y en términos de que nos permite ver retroactivamente y entender retroactivamente por qué la hipnosis está tan de moda ahora y se ofrece entre muchos otros tratamientos, ¿cierto? Hablábamos en una ocasión como aquí en Medellín, en Almacentro, hay una clínica que dice directamente tratamiento por hipnosis y se ofrecen formaciones en hipnosis, ¿cierto? También lo habíamos visto cómo se utilizaba, se estaba utilizando en Francia para la anestesia con niños, por ejemplo. Entonces es de plena actualidad y nosotros ya podemos entender un poco cómo es que funciona, pero en este momento Freud está, está tratando de entender cuál es el misterio de la hipnosis, ya lo habíamos planteado en su texto sobre la hipnosis, cómo él se preguntaba, no, en tratamiento psíquico, tratamiento del alma, cómo él se preguntaba cómo es posible que unas palabras pudieran tener ese efecto respecto al cuerpo. Y aquí, y luego, pues con las lecturas que hemos hecho de las citas retroactivas de Lacan, nos hemos dado cuenta que, y con la misma manera como Freud expresa las cosas, que él se está encontrando con un alma dividida, o sea, que el sujeto que está bajo hipnosis
no tiene reacciones diferentes. Habíamos dicho que lo que tiene que ver con la hipnosis, con el hecho de entrar en el sueño, va a implicar la dimensión del yo, mientras que hay otra dimensión que es la del sujeto y que se va a poner en juego, por ejemplo, cuando nos comentaba en el texto, creo que sobre la hipnosis, que había momentos en que el sujeto podía aceptar muchas de las sugestiones, pero había puntos donde no. Por ejemplo, el hombre honrado no aceptaría que se le diera la indicación de que robara algo. Es decir, que siempre está, aunque aquí no lo nombre de esa manera, sí nos permite ver esa división que hay en nuestra vida anímica entre lo que es del orden del yo y de lo que es del orden del sujeto. Que si miramos retroactivamente las intervenciones de estas dos hipnosis, vamos a ver que en la primera, cuando contradice cada uno de los síntomas y las sensaciones de la paciente, está trabajando en la dimensión del yo, ¿cierto? En la dimensión de la sugestión que tiene que ver con usted no está sintiendo el malestar en el estómago, su estómago está distendido, está tranquila. Bueno, todo, si querés lo volvemos a mirar para que lo contrastemos con el segundo, que me parece que ahí él está tocando dos puntos porque cambia el tono, cambia la forma de la enunciación. Dice, usted no tiene por qué angustiarse, es el que le dice, usted no tiene por qué angustiarse, será, miren, está en la dimensión de lo imaginario, será una excelente nodriza con quien el niño prosperará magníficamente, su estómago está totalmente calmo nuevamente la dimensión del ser, y tiene usted muy buen apetito, desea darse un banquete, aquí ya entra en la dimensión del deseo, pero esencialmente será una excelente nodriza con el niño. Entonces es un poco cuando está en esa dimensión del yo que entra la sugestión a tener una suerte de efecto, pero ocurre que se encuentra con Ve, y unos... no le dice que no va a vomitar, solo le dice el estómago está calmo, tiene buen apetito, tiene hambre, va a ser buena nodriza. No Ajá, le hace tanto énfasis como en los síntomas, sino como en en el ser de lo que ella, se en su, espera que... qué es lo que ella quisiera. Usted no tiene por qué angustiarse. Será, es que toca el corazón del lenguaje, ¿cierto? Será una excelente nodriza. El corazón del lenguaje cuando estamos en la dimensión del yo, ¿cierto? En la dimensión de las identificaciones, del imaginario, que eso era lo que ella quería, ser una excelente nodriza para su hijo. Entonces toca esa dimensión del ser que está en juego ahí. Pero llega la cuestión del almuerzo, que ya fue demasiado abundante, ¿sí? Y entonces ella echa para atrás todo lo anterior. Quiere decir que no tocó algo más allá que era necesario tocar. La parturienta era atardecer, sí, sí. Hizo todo, durmió tranquila, había cenado sin molestias, amamantó al niño sin problemas. El problema fue el almuerzo que le resultó excesivo y se le despertó la anterior repugnancia. Hay algo que a ella le pareció repugnante, vinieron los vómitos antes de probar bocado y fue imposible después poner al niño al pecho. No tuvo efecto alguno mi argumento de que seguir, a ver que esa parte releámosla, no tuvo efecto alguno mi argumento de que puesto que ella se había convencido de que la perturbación podía ceder y en efecto había cedido por mediodía, todo estaba ganado, que eso es lo que a Freud le parecía como una cosa importante, ¿cierto? No, para ella parece que él le dice eso, pero mire, usted lo logró por mediodía, ¿cómo es posible que ya no, ¿cierto? Dice, no tuvo efecto alguno mi argumento de que puesto que ella se había convencido de que la perturbación podía ceder y había cedido por mediodía, todo estaba ganado. Entonces tuvo que volverla
a poner en hipnosis. Aquí ya Freud, sí más advertido, tiene el punto donde la llevó a nivel del hipnotismo, que fue a la dimensión del sonambulismo. Pero aquí sí, con igual rapidez, fui más enérgico y reasegurador. Pero miren esta belleza, se dirige ya al sujeto, ya no se dirige al yo, se dirige al sujeto, porque hemos dicho, la cuestión de lo imaginario, la cuestión de las identificaciones es la dimensión del ser o no ser. Pero cuando es la cuestión del sujeto, lo que está en juego es decir o no decir, que es muy diferente. Entonces dice, y que entra en juego también con su reverso, que tiene que ver con el gozar o no gozar. Dice, dije a la enferma que 5 minutos después que yo me retirara, ella increparía a los suyos, le da la palabra, se dirige al hecho de que ella pueda decir a los suyos algo que los regañe un poco, ¿cierto? Que dónde estaba la comida, que si tenían el propósito de hambrearla, que con qué creían que alimentaría al niño si no comía nada. Es decir, le da, ahí se dirige al sujeto que puede decir algo y que puede decir qué quiere. Pero todo estaba bien hasta el momento, sí, decir. No, que es muy curioso porque sí es distinto, porque en el otro sí se nota que es del orden del ser. Aquí no, pero le da la palabra, digamos, al sujeto, pero con cosas que no son su propia palabra. Pues, digamos, le impone palabras que no son suyas. Porque Ajá. incluso el esposo después le pareció ominoso porque le extraña que ella no suele ser así, ella no suele decir esas cosas que dijo, o sea, no son sus palabras. Entonces la pone a decir como pues la pone pues en el lugar de sujeto que dice, pero a decir cosas que no son suyas. Pues. Exacto, pero ahí el sujeto aprovecha para decir lo que nunca jamás había dicho. Y eso es fundamental, y ya nosotros lo sabemos retroactivamente desde el psicoanálisis. ¿Qué le pareció ominoso al marido? Le pareció ominoso, le pareció ominoso que exigiera el alimento con tanto arrebato, ¿cierto? Apenas se fue. Pero sobre todo esto, me parece a mí, y que dirigiera a la madre unos reproches que nunca se había permitido antes. O sea, ella, claro, digamos, como quien dice, me dio la oportunidad, listo, yo repito lo que usted me dice, pero yo aprovecho para decir también lo que no he dicho durante tantos años. Es una belleza, me parece precioso eso que nos muestra el caso y que nos lleva a, claro, ella por eso dice que nunca, y mire cómo lo plantea Freud, unos reproches que nunca se había permitido antes decirle a la madre. Se los pudo decir, estaba autorizada ya en términos subjetivos para hablar. Lo cierto es que desde ese momento todo anduvo bien. Pues claro, había podido decir, y nosotros sabemos ya las equivalencias que hay entre los objetos, ¿cierto? El objeto obviamente del seno, la alimentación, es que el seno lo que está en juego, la madre, y termina, ¿sí? Con aquello que es del orden de un reproche a la madre. Palabras hacia la madre que alimenta y que seguramente ya fue alimentada por su madre, pero si podemos decir qué es lo que entra por la boca y qué es lo que sale por la boca, el alimento va a ser equivalente de las palabras que ella pueda decir, vomitar, como decimos nosotros, bueno, me dijo todo lo que quería, me vomitó todo lo que me quería decir, ¿sí? En esa equivalencia que entra y que nosotros podemos apreciarlo, pues, de manera retroactiva. Ana, Entonces, bueno, yo pienso que vamos, sí, decir, uno podría decir que se indigestó de palabras que no había es dicho. precioso, exactamente. Exactamente, lo que tenía atragantado para decirle Mm. a la mamá ahora que ella era mamá por segunda vez y que seguramente en la primera vez, porque en la primera vez tuvieron que renunciar a esa posibilidad. Es muy Y bello. que Y sí, decir, no, que yo me pregunto, pues digamos que este método fue así, cierto, por contradicción, luego la puso a decir palabras que no eran de ella, pero entonces que ella se permitió decir, que uno pensaría, pues voy a decir así, pero pues por decir cualquier cosa, o sea, como que hubiera pasado si el método hubiera sido, yo no sé si él ya nos lo dijo o es porque uno tiene la idea,
el de Breuer, pues de preguntarle, así él ya nos había hablado, como mencionado, de preguntarle por que tal vez, o sea, porque uno se pregunta qué habría detrás de esos síntomas que estaban, o sea, que aquí se dieron, ¿cierto? Y tuvo un resultado muy favorable y ya ella siguió alimentando el resto digamos, de esa lactancia pues con ese bebé. Pero finalmente como que no se tocó pues lo que los estaba generando y aún así tuvo efectos. Pero, exacto, no le preguntó a ella, pero ella dio la respuesta, ¿cierto? De una vez. Es que había algo que yo quería decirle a mi mamá, no me había permitido decir, entonces no me había permitido tampoco alimentar, ni ser madre en ese punto, ser la nodriza. Sí, Y otra cosita es que parece, pues por esto que dice, pero eso sí es un detallito, que el marido le pareció ominoso, tal cosa y tal otra, da la impresión entonces de que el marido no estaba en la hipnosis, pues como que no estaba presente, ¿cierto? Sino que ah, después vio los efectos. Es posible que Freud estuviera pues como solo con la sí, paciente sí, 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 sobre... sí, yo así lo entiendo yo en las dos hipnosis. En las dos hipnosis él está ahí, pero entonces él está tratando los dos. Y eso está muy bien. Y hablando del objeto, para que terminemos aquí y comencemos con la cita de Lacan, dejaremos la tercera intervención para la próxima. Quería sobre la intervención, Felipe, ¿cierto? Del hipnotizador. Es que el cigarrillo, ¿cómo es que es? El cigarrillo es una mierda, dice. Exactamente, así es. Mira, ajá, la identidad de los objetos. Él va, ya no va no va al orden de las identificaciones del imaginario respecto al sujeto, tampoco va al orden del sujeto, sino que trabaja directamente sobre el objeto, sobre los objetos. Me llama la atención eso, lo hace equivalente y obviamente esto va a generar el asco. Interesante. Si sabemos de este tipo de intervenciones, vale la pena traerlos aquí para examinarlos. Muy bien, hasta aquí Freud. Démosle la palabra entonces a Lacan. Adelante, Satria. Tu micrófono. Sí, entonces les voy a presentar por acá la... bueno, entonces, a ver qué estoy perdiendo. Yo no sé si recuerdan que estábamos comentando, bueno, voy a empezar acá. Como ya va casi el mes, ¿cierto? Desde la vez anterior. Bueno, a ver qué esto me está haciendo. Entonces estamos comentando una cita del seminario 10, pues para recordarles que la idea pues que les proponemos es que en la segunda parte comentemos alguna de las citas de Lacan en la que él nos menciona la hipnosis. A veces es más difícil que otras y uno a veces no puede captarlo todo, como por ejemplo en este caso que ya van a ver que hay una parte que yo no puedo captar, pero vale la pena pues como hacer el ejercicio, hacer el intento para que se... Entonces, la vez anterior, bueno, en este es un capítulo del seminario 10, que es el capítulo octavo, que se llama La causa del deseo. Entonces, en la vez anterior yo les hice como una síntesis de lo que Lacan nos dice y también pues Freud del caso el caso de la joven homosexual. Y entonces les había pues como comentado más o menos, sí, como un resumen general y ahorita voy a volver como a la cita de Lacan y bueno, ahí vamos viendo cómo se desenvuelve. Entonces voy a releer otra vez la cita del seminario, el pedacito como para volver a los elementos. Entonces él dice así, me detengo, tropiezo, esta es la segunda parte como de la cita, pues voy a mirar algo aquí y luego la volvemos a retomar todo. Entonces él dice, me detengo, tropiezo, dice Freud, pues cuando él dice es Freud, me detengo, tropiezo, dice Freud, con algo similar a lo que ocurre en la hipnosis. Ahora bien, ¿qué ocurre en la hipnosis? El sujeto, en el espejo del otro, es capaz de leer todo lo que se encuentra ahí en el pequeño florero punteado, es decir, todo lo que es especularizable. No hay problema con eso.
No sin razón, el espejo, el tapón de cristal, así como la mirada del hipnotizador, son los instrumentos de la hipnosis. Por ahora voy a dejar ahí. Enseguida pues volvemos a retomarla completa. Voy a dejarla ahí como para volver sobre estos elementos. Él nos dice acá, ¿qué ocurre en la hipnosis? El sujeto, en el espejo del otro, es capaz de leer todo lo que se encuentra ahí, en el pequeño florero punteado. Entonces él acá está haciendo referencia al esquema del florero invertido, que es este es uno de los esquemas, pues uno simplificado. A ver, ¿qué es un esquema óptico? A ver, yo les voy a mostrar este, que es el simplificado, y el otro, para ver cómo soy capaz de intentar explicarlo. Entonces, acá está, esta es a mí se me ve el cursor de lo que estoy señalando, sí. Entonces, esta es una caja, ¿cierto? Una caja que solamente está hueca por este lado. Entonces, ahí va a poner un objeto. Esto es un objeto pues que existe, que tiene materialidad. Y acá arriba va a poner pues, este florerito. No, bueno, por ahora vamos a ver la caja y el objeto. Y este es un espejo cóncavo. Este espejo cóncavo refleja los rayos de una manera muy particular. Yo les voy a mostrar un videito para que miremos cómo es más o menos. Es distinto a cómo reflejan los rayos un espejo plano. Y el ojo se encuentra acá, mirando pues de frente al espejo. Entonces este objeto se va a reflejar acá, pues o sea, van a pegar los rayos sobre ese espejo y se va a reflejar acá arriba. De una manera distinta a cómo se refleja en un espejo plano. Pero entonces ya vamos a ver el videito como para captarlo. Pero antes de eso les voy a mostrar el esquema que pone Freud doble, el esquema de los dos espejos, que aquí está lo mismo, la caja con el objeto. Aquí él pone el ojo a este lado, pero digamos en el esquema anterior estaba a este lado de acá mirando hacia el espejo. Lo que yo bueno, él está mirando hacia el espejo y como pues en este anterior, como el ojito está acá, entonces él no, digamos, esta es una caja que solo está abierta por este lado. Entonces por acá, él solamente ve la caja, o sea, no puede ver el objeto. Si uno está aquí paradito, si el sujeto está aquí, este es el ojo que mira hacia acá, entonces él no puede ver este objeto. Solamente ve esta caja y lo va a ver pues ya reflejado acá arriba, ¿cierto? Pero no va a ver propiamente el objeto, sino solo la imagen que está reflejada acá arriba. Entonces en este espejo doble está este primer esquema que es la caja, el objeto, el espejo cóncavo, y aquí va a poner un espejo plano. Y el ojito, el sujeto que estaba a este lado mirando, ya se va a cambiar de lado, va a estar a este lado mirando hacia el espejo plano. Entonces en el espejo plano, en este lado es que refleja. Entonces si el ojo está aquí, está mirando el espejo plano, y el espejo plano va a reflejar la imagen que está acá, ¿cierto? Como toda esta imagen la va a reflejar al otro lado del espejo. Entonces, bueno, voy a pasar a los videos como para no enredar y, y enseguida vuelvo a intentar ahí como la explicación. Entonces, a ver, a ver, a ver, a ver. Ah, un segundo que... Bueno, yo creo que ahí. Entonces, un momentico, que es que estas cositas no me dejan ver. Ya, ahí sí. Aquí está. Bueno, Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de bueno, estar no, justo al borde. ya. Exponer la realización. Bueno, un momentico. Sí, ahí está. Listo, entonces vamos a ver este pequeño videíto. Son dos pequeños videitos, son corticos, pues no se los voy a poner todo. El video que presentamos a continuación tiene como finalidad exponer la realización de la experiencia del ramillete invertido que Jacques Lacan introduce en su enseñanza en el Seminario 1 en relación con la articulación de los registros. ¿Sí se escucha?
Hola. Sí, Satria, se Sí. escucha bien. Ay, muchas gracias, Felipe. Es con en relación con la articulación de los registros. Vamos ahí. Imaginario, simbólico y real, y la construcción de la realidad, así como también la constitución del yo. Vamos a desarrollar en primera instancia las leyes y elaboraciones propias de la óptica que permitirán aclarar el uso de los diferentes términos y conferirán precisión al modelo. Todo aquello que vemos se debe a la recepción en nuestra retina de la luz que proviene de los objetos que nos rodean, ya sea por reflexión o emisión. La luz en su camino podrá atravesar distintos medios antes de llegar a nuestro ojo, proceso que se denomina refracción. La formación de imágenes a partir de la óptica geométrica se realiza considerando que esa luz se propaga en línea recta a modo de rayos y que en cuanto a la reflexión y refracción cumple determinadas leyes, las leyes de Snell. Vamos pues a concentrarnos en las leyes de la reflexión, que son las relevantes para nuestra experiencia. La ley que está en la base de la construcción de las imágenes por reflexión afirma que un rayo incidente sobre un punto de una superficie reflectora se refleja de tal modo que el rayo reflejado forma el mismo ángulo que el incidente respecto a la normal. Funcionó. Como en todos los casos que seguirán a continuación, el objeto estará representado por un florero color violeta y el punto de formación de la imagen aparecerá en color amarillo. En este caso, si tomamos un rayo perpendicular Entonces el objeto como tal es morado y el que aparece como amarillo es la imagen del objeto. a la superficie del espejo, este incide formando un ángulo cero con la normal y se reflejará formando también un ángulo cero, es decir, retornará sobre sí mismo. El otro rayo incide formando un cierto ángulo y se reflejará con un ángulo igual. Ahora bien, vemos que los dos rayos reflejados divergen y por lo tanto no se cortarán en ningún punto del camino hacia el observador. El ojo, sin embargo, formará la imagen en el punto desde donde parecieran provenir. A esta imagen Bueno, yo no les iba a mostrar esta parte, pero ya que pasó, esto es un espejo plano. Entonces, pues como para adelantar, así no entendamos pues como todo lo que está diciendo, para decir que aquí está el objeto, acá está el espejo plano, y ven que la imagen se forma al otro lado del espejo, como cuando uno se mira en un espejo y uno se ve al otro lado del espejo, como si estuviera dentro del espejo. se la denomina imagen virtual, debido a que no es de allí de donde provienen realmente los rayos. Como vemos, esta imagen se forma del otro lado del espejo del que está el observador y será del mismo tamaño que él, derecha y a la misma distancia del espejo que el objeto. Estas son las imágenes que vemos en nuestra experiencia cotidiana con los espejos. Pasemos a considerar ahora las imágenes que se forman en un espejo esférico, que podemos imaginar como la superficie interior de una esfera hueca plateada. En este caso, como siempre, la ley de Snell es la que rige la formación de las mismas y debe hacerse la restricción de que los objetos sean de un tamaño pequeño, de modo que los rayos se mantengan suficientemente cerca del eje para evitar las distorsiones. Los puntos particulares importantes en este esquema son el eje del espejo, el centro del espejo, el foco del espejo y el vértice del espejo. La aplicación de la ley de Snell en este caso lleva a, primero, los rayos incidentes paralelos al eje se reflejan pasando por el foco. Segundo, los rayos incidentes que pasan por el foco se reflejan paralelos al eje. Tercero, los rayos incidentes que pasan por el centro se reflejan sobre sí mismos. Las características de la imagen que se formará siguiendo estos corolarios dependerá del lugar en que se encuentre ubicado el objeto. En el caso que estamos viendo, el objeto se encuentra más allá del centro del espejo y los rayos reflejados efectivamente Digamos que toda esa explicación física que hace pues no es como el objetivo pues de captarla plenamente, pero sí esto que él hace, vieron que en el espejo plano los rayos no confluían, sino que cada uno se iba, o sea, no confluían en un punto así como en este caso, sino que al contrario los rayos iban como hacia afuera y entonces él tenía que trazar unas líneas imaginarias para hacerlos confluir, pero confluían es al otro lado del espejo. En cambio, acá con los espejos cóncavos, sea que la imagen, el objeto esté acá, sea que el objeto esté en este punto o sea que el objeto esté acá, van a confluir siempre más acá del espejo. Pues eso es importante. se cruzan en un punto, que es donde se produce la imagen. Entonces, Esto a diferencia del caso anterior del espejo plano. ahí el amarillito es la imagen del objeto y el moradito es el objeto. Decimos entonces que la imagen es una imagen real, ya que la misma se forma en el punto en el cual realmente convergen los rayos. Por otro lado, vemos que se forma del mismo lado del espejo que el observador, es menor, invertida y está más cerca del espejo que el objeto.
Como dijimos antes, la imagen resultante depende del punto en que se encuentra el objeto. Cuando el objeto está justo sobre el centro, la imagen resultante será real, invertida, del mismo tamaño que el objeto y a igual distancia del espejo. Este es el caso que toma Lacan en la experiencia del ramillete invertido. Finalmente, agreguemos que en los espejos esféricos también se forman imágenes virtuales, cuando el objeto está entre el foco y el vértice. Pasemos ahora a la experiencia. En primer lugar, tengamos en cuenta que la cámara representa aquí el lugar del ojo que aparecía en los esquemas anteriores. Hay una cosita, eso que están viendo ahí es de verdad el experimento. Lo que ven como las flores es un objeto que está ahí. Y lo que ven como esa jarrita azul es una imagen real. O sea, no es un objeto, sino que es una imagen reflejada, pero una imagen real. Y también en los esquemas de Lacan. Nosotros hemos dispuesto los objetos tal como quedarán en los desarrollos posteriores. Cuando el sujeto se ubica adecuadamente, lo que verá es al conjunto de las flores abrazadas por el florero sobre la mesa y lo percibirá como un conjunto de objetos reales. Ay, no sé, espero no aburrirlos con esto. Les voy a poner un pedacito del otro y ya. Cuando el sujeto se ubica Tranquila, adecuadamente, Satria, que todo lo esto que verá nos es el sirve. conjunto de las flores abrazadas por Bueno. No, Y no nos aburre, no nos aburre Satria, porque son cosas que en psicoanálisis toca estar recordando, mirando, volviendo a pensar, porque no es fácil. Esto, así que tranquila, hacer. y yo lo puse muy acelerado. El que quiera ver los videos más lentamente, ellos se reproducen más lento. Y yo lo puse a hablar rápido. Cuando el sujeto se ubica adecuadamente, lo que verá es al conjunto de las flores abrazadas por el florero sobre la mesa y lo percibirá como un conjunto de objetos reales. Sin embargo, si el sujeto se desplaza hacia los costados del eje en uno u otro sentido, la ilusión se romperá y el florero, que es en realidad una imagen real, Y ven, ese es un espejito. Este que está acá es un espejo. Y enseguida ellos van a mostrar pues cómo armaron pues como la experiencia. Y este sí es el objeto y este es el espejo y por eso lo azul es una imagen. desaparecerá dejando solo las flores. Nuevamente ubicados en el lugar adecuado, la ilusión volverá a aparecer completa. Sin embargo, aún en este caso, podemos darnos cuenta de su inconsistencia. Pero las flores sí son de verdad, sí son consistentes. Las Lo flores que son no se objetos. puede lo que no se puede tocar es el florero, y es Es una el imagen florero. real. Ujú. Y el florero es un objeto, pero dentro de la caja, que no se puede ver, y lo que podemos ver es solo la imagen de ese objeto. Pero las flores sí son objeto en este caso. Exacto. Si me Por otro lado, la permitís imagen ahí un desaparecerá si el paréntesis, objeto... Sí. no, quería un paréntesis porque, por ejemplo, en el nudo Borromeo uno encuentra la intersección entre lo imaginario y lo real. En esa intersección es donde podemos poner esta imagen real. Parece importante eso. Ujú, sí. Ujú. Por otro lado, la imagen desaparecerá si el objeto que da como efecto la imagen real no es iluminado adecuadamente. Más adelante, Lacan introducirá en el seminario un segundo espejo. Entonces hasta ahí va la experiencia con el objeto, pues la experiencia simple, la del objeto cóncavo solamente. Y aquí ya van a introducir, o sea, está esta primera experiencia, que es el objeto dentro de la caja que se refleja en el espejo cóncavo y se ve así como una imagen real. Que si uno lo junta con ese objeto que son las flores, parece que estuviera ahí, porque es una imagen que se ve distinta a las imágenes en el espejo. Y si hacen, digamos que yo estoy en otro grupo en el que trabajamos el seminario y hemos hecho el experimento y uno nota cómo las imágenes se ven distintas, pues son imágenes que se ven distintas y se logra esto, sino que es que aquí lo logran, pues se ve muy rarito, pero lo logran como muy chévere. Y ya aquí van a introducir el segundo espejo, que es el espejo plano. Entonces, a esa imagen que hay ahí, que es como la combinación entre un objeto, que son esas flores, y esa imagen real, reflejo de un espejo cóncavo, o sea, que se llama imagen real porque está no dentro del espejo, sino como más acá del espejo.
se le va a introducir un espejo plano que va a reflejar esa imagen. Entonces vamos a ver. En este caso plano, para completar la experiencia. Aquí el observador estará ubicado del lado del espejo esférico, es decir, en la posición opuesta a la anterior. Entonces se verá el conjunto de flores y florero, ambos como imágenes virtuales, detrás del espejo plano. Entonces, acá está el objeto que no se veía, pues por el sujeto que estaba a este lado. Pero ya el sujeto cambió de lado. Entonces sigue estando el objeto y este también es objeto. Pero el espejo cóncavo refleja este objeto, y lo refleja acá. Si el sujeto estuviera a este lado, mirando pues para acá, vería acá el amarillito, aquí. Solamente como el sujeto cambia de lado, ya no puede ver la imagen real porque ya no está mirando para el espejo cóncavo. Entonces ya no puede ver aparecer aquí nada. Solamente va a ver esas florecitas ahí y nada más. Y va a estar, como el sujeto va a estar mirando el espejo plano y va a ver lo que se forma, pues como el reflejo en ese espejo plano es que eso es muy enredado, pues me parece como difícil de decir, pero es como magia, porque el sujeto se hace acá y el sujeto con sus ojos ve estas flores y al otro lado del espejo ve unas flores y un florero que no existe aquí porque existe es acá abajo, pero digamos que el sujeto no lo puede ver. Y entonces no ve el objeto propiamente, tampoco ve la imagen real que está aquí, que está siendo reflejada por este espejo, pero él no la puede ver, porque sola la ve si estuviera a este lado, pero como está a este lado no la puede ver. Pero ella está aquí, formándose acá, sino que las imágenes dependen de donde uno esté ubicado para poderlas ver, y si no, uno no las puede ver. Y entonces él lo que ve ya es una imagen virtual que es como lo que veíamos ahorita, las dos cositas juntas, el reflejo de las flores y el reflejo del objeto, pues no, el reflejo del objeto no, el reflejo de la imagen real. Entonces esta imagen virtual se forma por el reflejo de una imagen real que estaría aquí y el reflejo pues de estas flores que sí son objetos. Bueno, sigamos a ver. Cuando la inclinación del espejo plano sea modificada por alguien, se perderá la imagen del conjunto, que solo se recuperará si el observador se mueve a su vez para reencontrarla. Veamos ahora el dispositivo partiendo del lugar donde se comenzó la primera experiencia y los distintos elementos que la componen. Entonces eso es lo que ellos hacen. Comenzó la primera experiencia y los distintos elementos que la Estas son las flores ahí pues como objeto, el espejo, cóncavo, sino que ahí no se nota, pero cóncavo, pero es componen. Como el cuenco de una cuchara. eso, como una cuchara. Ramillete que es un objeto, el objeto que también es un objeto, pero que no podíamos ver. Ah, no, el espejo esférico está acá. Y este es el espejo plano. La fuente de luz. Listo. Bueno, ahí está. Entonces, yo no sé si aclaré o enredé más, pero ahí se hizo el intento. Entonces, Bien, sí, continúa. vamos a volver. Ay. ¿No? Ahí ustedes ven, ¿no es cierto que no? Sí, 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 sí. me salió un letrerito que no entiendo. Mejor este. Cada vez que se ve una mancha, ya sí está bien. Ahí sí. Bueno, entonces, entonces vimos esto pues como para tratar de ubicar aquí unos elementos que Lacan nos pone, pero entonces primero voy a decir unas cositas muy chiquiticas. Lacan nos introduce este esquema
del esquema del florero invertido, creo que así lo llama, en el seminario 1 y lo va a retomar muchas veces, en muchos seminarios de ahí en adelante. En este momento pues estamos hablando de una cita del seminario 10 en el que él retoma mucho este esquema, pero entonces yo voy a traerles unas cositas del seminario 1, unas cositas muy breves, como sobre algunos elementos del esquema. Entonces él dice pues como, sí, cositas muy sencillitas. Digamos que la imagen del cuerpo, dice Lacan, digamos que la imagen del cuerpo, si la situamos en nuestro esquema, es como el florero imaginario que contiene el ramillete de flores real. Entonces dice, relaciona el florero que era el que veíamos azulito, pero no, el azulito es el objeto, sería pues como el amarillo. Entonces ese florero como imagen sería como la imagen del cuerpo. Digamos que la imagen del cuerpo, si la citamos en nuestro esquema, es como el florero imaginario que contiene el ramillete de flores real. Que decíamos pues también en ese esquema que nos mostraron ellos, que ese ramillete era un objeto real. Y entonces el florero, que es una imagen, pero una imagen real, sería como la imagen del cuerpo. Entonces después dice, la caja representa el cuerpo de ustedes. La caja que yo les decía que esta caja. Entonces él dice, la caja representa el cuerpo de ustedes. El ramillete son los instintos y los deseos. Que nos dice, pues que este ramillete es real ahí también. Lo que se refleja es este florerito, que aquí pues, tendría que estar amarillo, pues si siguiéramos el del video. Entonces, la caja representa el cuerpo. El ramillete son los instintos y los deseos, los objetos de deseo que se pasean. ¿Y qué es el caldero? Con caldero se refiere al espejo. Tal vez el córtex, el ojo, como un pequeño apéndice titilante del córtex, pues el ojo como un pequeño apéndice titilante del córtex. El ojo aquí es el símbolo del sujeto. Una cosita a resaltar aquí es que miren que él nos dice que la caja representa el cuerpo, la caja, pero la imagen del cuerpo en cambio es representada por el florero. O sea, el cuerpo es una cosa y la imagen del cuerpo es otra cosa. Exacto, exacto. Y dice en otra parte del seminario 1 también, el narcisismo primario a nivel de la ¿Qué es imagen. el córtex, Satría? El córtex es la corteza cerebral. Sí, no dije, qué pena. Que sería pues como la corteza occipital, que es la corteza visual, pues yo creo. Entonces, después dice, el narcisismo primario a nivel de la imagen real del esquema, que la imagen real estaría pues a este lado, ¿cierto? Pues acá está la imagen real porque es reflejada por el espejo cóncavo. El narcisismo primario a nivel de la imagen real del esquema tiene relación con la constitución de la forma del cuerpo, imagen reflejada de sí mismo. El narcisismo, pues esto es como una síntesis pues extraje de varias partes, no es que esté así tal cual en un párrafo. El narcisismo secundario a nivel de la imagen virtual, que sería en este lado del espejo plano, o sea, este lado la imagen virtual, este lado la imagen real, a este lado la imagen virtual. El narcisismo secundario a nivel de la imagen virtual tiene que ver con la constitución de la realidad, con la identificación con el otro minúsculo. Bueno, ahí Ana, ¿qué hora es? Tranquila, yo estoy pendiente, faltan 15 minutos. Bueno. Y si hace falta la próxima, no importa. Esto es muy importante, o sea, es que es lo que vas a tratar de explicar no es sencillo, y me parece que debe ser clave, es clave en todo esto que estamos viendo, sí. Bueno, entonces ahora voy a volver sobre la frase, a ver si todo esto que les digo toma algún sentido, porque pues uno dirá, ¿qué tiene que ver todo esto de las imágenes en los espejos con el caso de la joven homosexual? Y con lo que hemos hablado y con la hipnosis. Entonces vamos a volver sobre la frase. Entonces otra vez la frase, pero ya completa. Ya ven ustedes, dice Lacan, ya ven ustedes que el tiempo me urge y que solo puedo darles aquí una indicación. Dos cosas indican hasta qué punto es de esto de lo que se trata. Yo al final les voy a decir pues qué es lo que yo creo que es de lo que está hablando aquí, que creo que tiene que ver con el duelo, pero bueno, ya veremos. Entonces dice, dos cosas indican hasta qué punto es de lo que se trata. De entrada, la sensación que tiene Freud
es de que por espectacular que sea el avance que la paciente haga en su análisis, todo le pasa, por así decir, como el agua por las plumas de un pato. El lugar, entonces, no sé si recuerdan que Freud nos decía que ella hablaba y hablaba pues de lo que pasaba y él con lo que ella dijo, que dijo varias cosas, logró reconstruir pues como la génesis de algunas cosas que le ocurrían. O sea que él decía, bueno, ella parecía que estaba trabajando, ¿cierto? Hablaba, podía como construir ahí, pero parece que eso no la tocaba como subjetivamente, es como si las intervenciones y lo que se producía en el análisis le pasara como el agua por las plumas de un pato. Entonces Freud se está preguntando por eso, por qué ocurrió. Entonces dice, el lugar, dice Lacan, dice Lacan, de entrada la sensación que Freud tiene es esta. El lugar que corresponde al A en el espejo del otro, él lo designa perfectamente mediante todas las coordenadas posibles. No dispone, por supuesto, de los elementos de mi topología, pero es imposible decirlo más claramente. Entonces yo quiero ubicar primero estos elementos. Dice, el lugar que corresponde al A en el espejo del otro. Entonces volvamos en el esquema. Él ubica a este lado el A minúscula. Ya les voy a mostrar. Y entonces él dice, acá está el A. El A minúscula es un objeto que no es especularizable. Entonces, esta imagen, esto que está aquí, se refleja en ese espejo plano y al otro lado produce una imagen virtual. Pero en esa imagen virtual hay algo que corresponde a lo que aquí es el A. Acá, a ver, de una vez. Este es otro de los esquemas, pues, él tiene varios, entonces acá pone el A, y a este lado, digamos, en el mismo lugar, si uno pone una imagen aquí, tendría que aparecer otra por aquí. Si uno pone una imagen aquí, tendría que aparecer otra por aquí, ¿cierto? Cada imagen como que se corresponde al otro lado. Si aquí hay 1 centímetro, entonces a 1 centímetro dentro del espejo va a aparecer otra imagen. Así funcionan las imágenes virtuales a través de los espejos planos. Entonces, a esta distancia, digamos, acá está A, entonces al otro lado del espejo, en ese mismo lugar, tendría que haber algo. Entonces él dice lo que corresponde dentro del A, dentro del espejo del otro, a este espejo plano lo llama A, que significa el otro mayúscula. Entonces él va a llamar a esto el espejo del otro. Entonces él va a decir que lo que corresponde a la, pero dentro del espejo del otro, él lo llama menos phi, en otro esquema que nos pone después acá, por ejemplo. A, y al otro lado del espejo, dentro del espejo del otro, está menos phi. Bueno, entonces, yo quería pues como ubicar esos dos elementos para volver. Él dice, el lugar que corresponde a la en el espejo del otro, él lo designa perfectamente mediante todas las coordenadas posibles. Luego dice, me detengo, pues dice Freud, pues dice Lacan que dice Freud. Me detengo, tropiezo, dice, con algo similar a lo que ocurre en la hipnosis. Ahora bien, ¿qué ocurre en la hipnosis? El sujeto en el espejo del otro es capaz de leer todo lo que se encuentra ahí en el pequeño florero punteado. Otra vez, no. Miremoslo acá. Bueno, aquí no está el espejo punteado, pero digamos que sería como este, ¿cierto? Como lo que refleja el espejo del otro. Este florerito estaría punteado. Entonces dice, el sujeto en el espejo del otro es capaz de leer todo lo que se encuentra ahí en el pequeño florero punteado, es decir, todo lo que es especularizable. No hay problema con eso. No sin razón, el espejo, el tapón de cristal, así como la mirada del hipnotizador, son los instrumentos de la hipnosis. La única cosa que no se ve en la hipnosis es precisamente el propio tapón o la mirada del hipnotizador, a saber, la causa de la hipnosis. La causa de la hipnosis no se revela en las consecuencias de la hipnosis. Dice, la otra referencia es la duda del obsesivo. Cuando dice la otra referencia es por estas dos cosas que nos está viendo acá. Una es como la resistencia de ella y la otra es la duda del obsesivo.
Bueno, yo quería pasar por otras dos cositas así todavía como sin explicar porque hay una parte que no lo entiendo. Y es esto que él habla aquí de las causas y de las consecuencias de la hipnosis. Entonces él en este mismo capítulo del seminario 10, yo construí como este esquemita, pues no es que sea un esquema que él nos pone, sino que digo yo, como que intenté pues como sintetizarlo de esta manera. Antes pues de hablar del caso de la joven homosexual, habla del deseo. Entonces dice que a veces tendemos a confundir el deseo, a ver, como el objeto del deseo con la meta del deseo. Entonces, digamos que uno dice, deseo un carro. Entonces él dice, esa no es la causa, esa es la meta. Pues él no dice eso, pues, pero yo estoy inventándome ese ejemplo. Quiero comerme tal cosa. Entonces eso es con lo que yo quiero satisfacer el deseo. Esa sería la meta. La meta, él pues dice en alemán, creo que esto es en alemán, Ziel como meta de la pulsión. Entonces la meta, la satisfacción de la pulsión. Y él dice que ubicada en el interior del cuerpo como satisfacción. Y entonces la meta es a lo que se dirige el deseo. Entonces, digamos que uno ahí podría decir, quiero comerme tal cosa o deseo un carro. Ese deseo está pasado pues como por una intencionalidad. Entonces, él habla ahí también de pensamiento, de noesis, que yo pues como que lo relaciono con cosas que podrían ser conscientes, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, yo quiero un carro, yo quiero comerme tal cosa. Digamos que pues, pienso yo, podríamos tener conciencia de la meta, de la pulsión, digamos, a lo que se dirigiría el deseo. Pero entonces él dice, eso no es el objeto. El objeto es previo al deseo, está anterior al deseo y está ubicado en el exterior. Pues él dice que la meta está en el interior del cuerpo como satisfacción y el objeto es previo y está ubicado en el exterior y es causa del deseo. Pero entonces a ese objeto no podemos acceder tan fácilmente, así como lo que yo estaba diciendo, yo quiero un carro, yo quiero comerme tal cosa. Ese objeto que causa el deseo no es algo que se pueda conocer, como a lo que uno pueda acceder, así como uno puede acceder a la meta, sino que es algo que está ahí como empujando, pero él en otra parte, creo que en el seminario 10 también dice, ese objeto A, pues diciéndole objeto A, está tan cerca que no lo podemos ver. Bueno, entonces ese fue el rodeito como por esto de la causa y la consecuencia, que yo lo saqué del mismo capítulo, entonces creo que se relaciona con eso. Y quería para esto de la duda del obsesivo, pues de las dos cosas de las que nos está hablando Freud, finalmente, para tratar de ver el que nos está ubicando en el lugar de A y en el lugar de menos phi, o sea, en el lugar de A y en el lugar de menos phi, con todo este juego de los espejos que él nos está relacionando aquí con la hipnosis. Bueno, yo tengo una hipótesis de que está poniendo ahí en ese lugar de menos phi, pero no me es tan fácil decirlo, entonces querría volver a la cita de Freud a ver si de pronto lo pudiéramos coger, pero ¿qué hora es? Da tiempo de que la lea, sí, faltan 7 minutos. Bueno, entonces esta es como, pues yo la otra vez les mencioné pues muchas cositas que dijo Freud del caso, pero entonces este pedacito que es en el que Freud nos habla de la hipnosis, pues la menciona, entonces él dice así: en la motivación expuesta por la muchacha, el padre no aparece. Ni siquiera se menciona la angustia frente a su cólera. ¿Se acuerdan que él iba con la dama? Es que la joven homosexual iba con la dama y estaba pasando por un lugar por el que se podían encontrar con el padre y justo se encontraron con el padre y él le lanza una mirada de furia y ella sale corriendo y se le tira a las vías del tren y hace un pasaje al acto que fue muy complicado, como muy complicado. Y después ella dice que o sea, que lo que ocurrió es que el papá le lanzó esa mirada, que ella le dijo a la dama que ese que las estaba mirando así tan feo era el padre, que no quería saber nada pues de esa relación que ellas tenían, y que la dama en respuesta le dijo como que
que ay no, como que se fuera, que ella no quería saber más de eso, que no la volviera a buscar, ni a determinar, ni a nada. Entonces la joven le dice a Freud que ella en realidad no se tiró pues por la mirada del padre, sino por la respuesta de la dama. Entonces Freud dice, en la motivación expuesta por la muchacha, el padre no aparece, ni siquiera se menciona la angustia frente a su cólera. En la motivación colegida por el análisis, a él le toca el principal papel. Esa misma importancia decisiva tuvo la relación con el padre también para la trayectoria y el desenlace del tratamiento analítico, o mejor, de la exploración analítica. El pretextado respeto hacia los progenitores, por cuyo amor quería someterse al ensayo de transmudación, ocultaba la actitud de despecho y de venganza hacia el padre, actitud que la retenía en la homosexualidad, dice Freud. Asegurada tras esa cobertura, la resistencia entregaba un vasto ámbito a la exploración analítica. Dice, asegurada por esa cobertura, ¿cuál? Esta del despecho y la venganza hacia el padre. Entonces él dice, la resistencia entregaba un vasto ámbito a la exploración analítica. El análisis se consumó casi sin indicios de resistencia, con una alerta participación intelectual de la analizada, quien también mostraba, empero, una total tranquilidad de ánimo. Una vez que le enfrenté con una pieza de la teoría de particular importancia y que le tocaba de cerca, manifestó con inevitable acento, eso es muy, pero muy interesante. Como una dama del mundo que es llevada por un museo y mira a través de un monóculo unos objetos que le son por completo indiferentes. La impresión que daba su análisis se asemejaba a la de un tratamiento hipnótico, en que la resistencia, de igual modo, se ha retirado hasta una determinada frontera, donde después resulta inexpugnable. Entonces, no sé si ven que él está diciendo como que ella hablaba aparentemente como sin resistencia, pero lo que había, como que estaba corrida la resistencia, y la resistencia estaba puesta era en que había un despecho y una venganza hacia el padre intensos que la retenían la homosexualidad, pero que hacían pues como que ella no tuviera como resistencias al hablar, porque eso estaba pues como en el fondo. Esa misma táctica rusa, así podría nombrársela, obedece a esa misma táctica rusa, dice él, así podría nombrársela, obedece la resistencia muy a menudo en los casos de neurosis obsesiva, que por eso durante cierto lapso brindan los más claros resultados y permiten una intelección profunda de la causación de los síntomas, como en este caso pues de la chica, que no era por una, pues que no era una neurosis obsesiva, pero que también, digamos, él nos dice eso, que la intelección, o sea, que ella pudo hablar de tal manera que supiéramos de la causa de los síntomas. Y uno, pero entonces ya vuelve sobre la neurosis obsesiva, pues vuelve. Y uno empieza entonces a maravillarse de que unos progresos tan grandes en la comprensión analítica no traigan consigo el más leve cambio en las obsesiones e inhibiciones del enfermo, hasta que por fin se cae en la cuenta de que todo lo que se había traído a la luz estaba inficionado por la reserva de la duda, tras cuya muralla protectora la neurosis podría sentirse segura. Dice entre comillas que diría el sujeto, todo sería magnífico, se dice dentro de sí el enfermo y con frecuencia también conscientemente, todo sería magnífico si yo tuviera que dar crédito a este hombre, pero ni hablar de eso, y puesto que no ocurre tal cosa, no me hace falta cambiar en nada. Si uno después se aproxima a la motivación de esa duda, estalla la lucha seria contra las resistencias. Entonces él dice que la resistencia ahí está llevada por allá como una frontera, que es la duda, pero digamos que él puede hablar y pues como que de manera intelectual, como entender y todo, pero eso no le toca los síntomas. Así como en esta chica tampoco eso le iba a tocar su homosexualidad, lo que dijera. Porque estaba esa homosexualidad resguardada por digamos, un afecto que era intenso, que era el despecho y la venganza, pero yo les digo afectos. En nuestra muchacha no era la duda, sino el factor afectivo de la venganza contra el padre, lo que posibilitó sufrir reserva, lo que descompuso nítidamente el análisis en dos fases y permitió que se hicieran tan completos y abarcables los resultados de la primera. Pues que yo decía la vez pasada que entrevistas preliminares y el análisis propiamente, pues que le estaba hablando de esas dos fases, pues no los nombra así, pero que esa primera fase, pero que no la toca, pues que se logra saber mucho, pero que eso no la toca como subjetivamente.
A ver, ya son las 9, pero bueno, yo no pude explicar, pero tampoco entendí. Eh, eso que tiene que ver con la hipnosis, pues lo que él relacionó ahí, o sea, sinceramente yo no logré captarlo, pero bueno, ya se nos acabó el tiempo como para darle otra vueltecita, pero yo creo que no logré pues el objetivo de explicar la frase, pero bueno, hay algo. Tenemos 15 días para volverla a pensar. Esto es instante de ver, tiempo para comprender y momento de concluir. Esto es un instante de ver esta cita, no es sencilla, y ver qué más puede llegar a la próxima. Parece que nos diste elementos muy importantes para poder ir situando por lo menos esto de lo que él habla, ¿cierto? ¿Dónde está la mirada del hipnotizador? ¿Cierto? ¿Qué es lo que va a subrayar Lacan de la cita de Freud? Yo pienso que Sí. es instante de ver. Ya mirará si podemos avanzar en el tiempo para comprender en la próxima, a partir de la pregunta que acabaste de formular. ¿Cómo es el hacer? No. ¿Tiene que ver qué? Todo esto con la hipnosis. Sí, ¿Cómo que es? tiene que ver todo esto que hablamos con la hipnosis, porque él nos habla ahí pues de las causas, de las consecuencias, de qué cosas sí se ven, qué cosas no son especularizables. Entonces yo creo que o sea, es muy interesante si algo logramos pues como captar por qué relaciona pues las resistencias con el objeto A y con la falta o con el menos fi, bueno, y por qué lo sabes, relaciona con el esquema. y sabes que me parece importante porque nos va a permitir también establecer de pronto al final relación con el texto de Freud, con estas resistencias que presenta el marido, ¿cierto? El marido de la paciente. Bueno, muchísimas gracias por la asistencia y a Satria por el trabajo. Así que en 15 días nos veremos. Bueno, Para este fin, muy para bien. que Buenas estén noches. bien. Chao. Chao. Chao.